Florentino Pérez, ingeniero, empresario, político y presidente del Real Madrid. ¡Madrid! ¡La historia! ¡La gloria! ¡La pasión! Esto es Madrid Total. Madrid Total. Un hombre que convirtió al club en una multinacional del deporte y al fútbol en un negocio global. Amado por muchos, odiado por otros. Su legado, títulos, estrellas, dinero y polémicas que todavía generan debate. La pregunta es inevitable. ¿Es un héroe para el madridismo o el villano del fútbol mundial? Florentino no es un presidente, es un emperador. Y como todo emperador, divide al pueblo. Unos lo veneran, otros lo detestan. Y ojo, porque en el fútbol, un emperador siempre deja cicatrices. Antes de conquistar el fútbol, Florentino ya había conquistado la construcción. Desde ACS levantó rascacielos, autopistas y proyectos multimillonarios. Pero en el año 2000 fijó su mirada en el club de sus amores, el Real Madrid. Se presentó a las elecciones prometiendo lo imposible, fichar al capitán del Barcelona, Luis Figo. Una jugada que parecía fantasía, pero que se convirtió en su carta de triunfo. Ese fue el golpe maestro. Florentino no fichó a un jugador, le robó el alma al Barcelona. Y en un solo movimiento, Pérez se sentó en el trono del madridismo y mandó un mensaje brutal. Aquí manda el dinero y yo soy el que lo tiene. Tras Figo llegaron Zidane, Ronaldo, Beckham. El Real Madrid se llenó de estrellas y el mundo se rindió a los galácticos. El club dejó de ser solo un equipo y pasó a ser un fenómeno global. Las giras internacionales llenaban estadios en Asia y América, las camisetas se vendían por millones y el Bernabéu era un teatro de estrellas. Florentino inventó el fútbol moderno. Mientras otros clubes fichaban jugadores, él fichaba países enteros. Pero claro, tanto brillo también tuvo su sombra. 5 años sin ganar la Champions. El Madrid era un circo mediático, una pasarela de estrellas que vendían portadas, pero no levantaban orejonas. El proyecto galáctico fue rentable en lo económico, pero cuestionado en lo deportivo. Y con el tiempo, Florentino entendió que un club no se sostiene solo con marketing. Necesitaba volver a la gloria en Europa. El gran sueño de Florentino siempre fue el Santiago Bernabéu. Su visión, un estadio moderno, futurista, capaz de generar dinero más allá del fútbol, con techo retráctil, césped desmontable, pantallas gigantes y la capacidad de transformarse en un recinto para conciertos, espectáculos y eventos mundiales. Más que un estadio, Florentino levantó un símbolo de poder, un mensaje al mundo. El Real Madrid no solo juega al fútbol, dirige el negocio del fútbol. En lo deportivo, Florentino también dejó huella. Bajo su mandato, el Real Madrid conquistó 6 Champions League, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022. El club recuperó su lugar en Europa y lo dominó como nunca antes. Florentino no solo construyó un estadio y fichó estrellas, construyó un aura de invencibilidad. Florentino no juega finales, las gana desde el palco, en la UEFA, en la FIFA, en la Liga. Su voz pesa más que la de muchos presidentes juntos. Y sí, a veces uno se pregunta, ¿el Madrid gana por mérito en el césped o también por el poder que Florentino mueve en los despachos? Lo cierto es que con Florentino, el Real Madrid volvió a ser el rey de Europa. Pero el poder siempre trae consigo enemigos. El legado de Florentino no está libre de polémicas. Impulsó la Superliga Europea, un proyecto que intentó romper el orden del fútbol. Se enfrentó a la FIFA, a la UEFA y a la prensa, y rompió con figuras históricas, Casillas, Ramos, Cristiano. Todos terminaron saliendo por la puerta de atrás. Florentino no negocia sentimientos, negocia poder. Casillas, el capitán eterno, se fue sin homenaje. Ramos, el héroe de Lisboa, acabó cantando despechado. Cristiano, el mejor goleador de la historia del club, se marchó en plena pelea con el presidente. ¿Es frío? Sí. ¿Es injusto? Puede ser. Pero al final, Florentino demuestra que en el Madrid nadie está por encima del escudo. Para muchos es su mayor virtud, para otros su mayor defecto. Lo que nadie puede negar es que Florentino siempre toma decisiones pensando en el poder y no en las emociones. Florentino Pérez, ingeniero, empresario, presidente, un hombre que cambió al Real Madrid y al fútbol para siempre. Su legado es una mezcla de títulos, negocios, marketing y decisiones polémicas. Para unos, el héroe que hizo inmortal al club. Para otros, el villano que convirtió el fútbol en un negocio despiadado. Yo lo tengo claro, sin Florentino el Madrid sería grande. Con Florentino es inmortal. Pero ojo, madridistas, ¿hasta dónde llegará su poder?
Porque si algo sabemos del emperador blanco, es que nunca se cansa de ganar.